Comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Otra vez con la alegría de todos los martes a las 10 de la mañana de este encuentro de Mundo en Clave, este intento de mirada diferente sobre el escenario internacional, esto de ver y profundizar, a diferencia de muchos otros programas y de muy buen nivel que hablan de temas internacionales, pero a diferencia de ellos, profundizar en un país, en una región, en un conflicto o en una situación, como la semana pasada lo hicimos con la migración, con las migraciones, ¿no? Y bueno, hoy volvemos al tema de los países y antes que nada agradeciendo por un lado al Chino Román en los controles, que está ahí reemplazando a Lali Grumeli, que bueno, viene ahí con exámenes, con algunas cuestiones por las que está ausente hoy, pero sí lo tenemos como siempre firme a mi compañero Larry Levy. ¿Cómo estás, Hugo? Buen día. Es cierto lo que decís, esto de profundizar. A mí me entusiasma mucho y cuando decidimos qué país vamos a tocar, es realmente seductor todo lo que uno aprende, todo lo que uno investiga y cómo va rompiendo mitos, ¿no? Que es un poco lo que se pretende. Claro, y cómo conoces lugares, obviamente, desde una computadora o desde un teléfono, pero vas haciendo unas recorridas, unas pasadas, encontrás diferencias con lo que uno conoce, que es nuestro país fundamentalmente, u otros aledaños, u otros que son mucho más intensamente famosos por algunas cuestiones, a veces bélicas, pero esto de poder recorrer y hurgar en lugares, en regiones que no son las habituales, ¿no? Que nos resultan lejanas. Que nos sacan de lo cotidiano, ¿no? Es decir, eso me parece sumamente importante. Y voy a contar, hoy vamos a tener un entrevistado que ya vamos a escuchar, pero que fuera de la entrevista nos elogió, pero de buena manera, no lo digo para fanfarronear ni para darnos corte, sino porque dijo, bueno, es una buena forma, y lo felicito, de impartir o compartir conocimiento de aquellas cosas que no sabemos y que por eso nos falta en nuestro acervo cotidiano, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuánto prejuzgamos justamente por no conocer, ¿no? Uh-huh. Bueno, recordamos que este programa se transmite también todos los martes a las 4 de la tarde en la 90.5, la radio pública de Marcos Paz, ese hermoso lugar como para ir a sentarse a tomar un cafecito o una cervecita, porque hay cerveza artesanal muy rica en la ciudad de Marcos Paz. Uh-huh. Y se transmite también los miércoles a las 20 horas en RPD Radio, FM 97.5 en Oberá, Misiones, ¿no? Los miércoles a las 20. Y bueno, muy prontito anexamos más radios. Pero ahora, si te parece, Larry, nos metemos con alguna música como para ver... yo creo que nadie va a adivinar. Es muy difícil. Capaz que alguno por la zona de Berisso, Ensenada y La Plata. Capaz que alguno por Berisso, Ensenada y La Plata. A ver, Chino, mándate con el primer tema. ¿Por qué Berisso? Decíamos, porque Berisso, a principios del siglo pasado, la primera inmigración que llegó de este país que vamos a tratar, se instaló justamente en Berisso, ¿no? En total hay unos 20.000 o 30.000 en Argentina, pero asimismo, así todo, es
uno de los países donde más gente de este origen hay fuera del país, ¿no? Es cierto, una de las migraciones más numerosas. A ver, y Larry, bueno, yo digo el país y vos o hacer la introducción. Y hago yo la introducción y después vos decís el país. Dale, hagamos. Digo, Hugo, que suelen generarse mitos en torno a países, regiones o sociedades desconocidas. Cuanto más lejano, el mito se hace más grande. Y hay quienes alimentan esos mitos como modo de dominio o forma de generar improntas, sellos que faciliten una propaganda interesada. Desde ya el mito funciona en ambos sentidos y eso hace más fácil el dominio de los poderes hegemónicos. La gente con turbante es terrorista, los países exsoviéticos aún son comunistas, los europeos son cultos y democráticos, los africanos son bestias primates y así podemos seguir hasta rotular a la humanidad entera. En el ámbito de la geopolítica, que de eso se trata, si bien los rótulos son condicionantes, el conocimiento del terreno y de los intereses propios de los países o de los bloques ayuda a disipar cualquier construcción prejuiciosa y así poder trabajar en el análisis de las relaciones económicas y políticas de una sociedad. La historia y la construcción cultural a lo largo del tiempo también funciona como herramienta de análisis que puede facilitar la comprensión del comportamiento social y político de un grupo humano. Cuando queremos entender la dinámica de las relaciones internacionales, todas las variables se ponen en juego, menos aquellas que suponemos desde el sentido común. Me atrevo a decir que el país del que nos ocuparemos hoy es un ejemplo notorio de la construcción de un mito. Bueno, y el país es Albania, qué lejano para nosotros, ¿no? Qué cercano para Europa, porque está en un lugar pegadito, está pegado a Grecia, está frente a Italia, está sobre el Adriático, pero bueno, para profundizar, como lo hacemos siempre, tratamos de conversar con algún especialista. Y esta vez lo hicimos con Marcelo Brignoni, que es analista internacional, es periodista además, es escritor, autor de varios libros, y conoce mucho toda la región, tanto la región de los Balcanes como las regiones aledañas, ¿no? Aclaremos algo, nosotros siempre tratamos de encontrar a alguien que hable español, castellano, en el lugar y en el país donde vamos a tratar. Albania resultó casi imposible, porque claro, también de alguna manera queremos que quien transmita eso sea alguien que o sepa de geopolítica, sea alguien que exprese las ciencias políticas y sociales, o que sea periodista. Claro. Y en este caso, esa conjunción, por lo menos, no se dio. Probablemente en el futuro encontremos, ¿sí? Alguien que ve. Y quizás sí, pero de todas maneras, Marcelo Brignoni tiene la solvencia, y lo van a ver a través de la charla que pudimos mantener, como para explicarnos mucho qué es lo que pasa allí, en Albania, y con todo su contexto regional. Vamos a la charla. Marcelo, Albania está en un lugar donde pasan unos cuantos peligros. Está muy cerca de donde se desarrolló la guerra, está, ahí formando parte, cruzando un charquito y llegando al resto de Europa. ¿Cómo es la situación actual de Albania en todo el contexto internacional actual? Bueno, verá, Albania, para que nos ubiquemos, es un país bastante pequeño, debe tener más o menos el tamaño de Bélgica, un poco más, un poco menos, con solamente 3 millones de habitantes localizados en Albania y con una diáspora bastante grande, sobre todo no solo de lo que viene de las primeras migraciones albanesas de finales del siglo XIX, sobre todo cuando estaba muy sojuzgada por lo que entonces era el Imperio Turco Otomano, sino que también, digamos, de lo que significó, digamos, la década del 90, la guerra de los Balcanes y el desmembramiento de Yugoslavia,
si bien Albania no formaba parte de Yugoslavia, sí formaba parte del Pacto de Varsovia, digamos, era un país socialista de lo que entonces era, digamos, el área de influencia soviética de Albania. Eso fue así hasta entrada la década del 90, donde, bueno, en el medio del desmembramiento de Yugoslavia, ya damos mucho tiempo después de la muerte de Joseph Broz Tito, pero ya sin posibilidad de sostener lo que había sido el Estado socialista de Yugoslavia. También medio trabajado a partir del talento político de Joseph Broz Tito, como, digamos, líder de los partisanos en el triunfo sobre los nazis después de la Segunda Guerra, pero en términos tradicionales, en términos culturales, en términos históricos, Yugoslavia era un país bastante artificioso, digamos, no siempre hubo innumerables conflictos entre serbios y ucranianos centralmente, y bueno, también un poco lo que tenía que ver con Montenegro, lo que tenía que ver, y sobre todo con, digamos, el viejo conflicto albano-kosovar, que fue siempre una situación muy, muy, muy precaria, y que inclusive motivó un exilio albanés en buena medida hacia países de Europa Occidental. Muchos de ellos terminaron en Suiza. De hecho, como un dato de color, en el último mundial fue muy característico y muy disputado y muy enemistoso el partido que jugaron en el mundial Serbia y Suiza, sobre todo porque en Suiza había dos jugadores muy importantes, Haka y Shaqiri, que son dos jugadores producto del exilio albano-kosovar en Suiza, y que inclusive, si ustedes se acuerdan, en uno de los goles festejaron haciendo el aire albanés a los serbios. No recordaba. Fue un partido intenso con muchos goles, ¿puede ser? Sí, además fue una cosa bastante compleja, digamos, porque por otro lado, Haka no solo es un jugador de fútbol muy importante, digamos, una de las máximas figuras del Arsenal de Londres en la Premier League, sino que además su familia ha estado muy vinculada a la militancia en defensa de los derechos albano-kosovares, y eso también le ha puesto una situación. Bueno, en la actualidad, digamos, el cambio en Albania es un cambio muy marcado, porque de ser después de la Segunda Guerra un Estado socialista cuasi soviético, termina después de la crisis de los Balcanes de la década del 90, transformándose, digamos, en una república parlamentaria al estilo más occidental. Si bien con algunas características muy importantes que, a diferencia de otros países europeos, el peso de las tradiciones y el peso de las religiones es muy superior a cualquier otro país de los que se pretendan vinculados a la Europa occidental. Marcelo, hablaste de la Unión Soviética como parte de su identidad de Albania. Ahí no sé si es un mito, y eso quiero preguntarte. Se hablaba de un cierre total de Albania, ¿no? Es decir, como que era inexpugnable hacia Occidente, era un régimen absolutamente desconectado del mundo. ¿Era así o era parte de la propaganda occidental? Era un poco y un poco. Lo que sí está claro que la importancia geopolítica de Albania, básicamente por su ingreso al Adriático y su vinculación con el Mediterráneo, y sobre todo por un puerto de Albania muy importante, que inclusive le ha provocado no solo algunas satisfacciones, sino algunos dolores de cabeza, porque se ha transformado, según informan todos los organismos internacionales vinculados al control del narcotráfico, un poco en el puerto de llegada de la heroína de Asia y de la heroína proveniente sobre todo de Afganistán, a través de la ruta terrestre, el puerto de Durrës, que es el puerto más vinculado al oeste, digamos, que está bastante lejos de Tirana, que es la capital de Albania, una ciudad de más o menos 600.000 habitantes, está ubicada en el centro. Pero Durrës es el puerto más importante, que está directamente sobre el mar Adriático, digamos, en conexión permanente y sencilla con el mar Mediterráneo, y que además, digamos, eso ha provocado también un poco de mito y un poco de realidad, una situación que tiene que ver con una serie de tradiciones que vienen de hace mucho y que inclusive han motivado
lo que se conoce como una de las tradiciones más vinculadas a aquellas situaciones. El Lukon, que es una especie de ley de talión de origen albanesa, que data de muchísimos años. Hay una discusión sobre si eso se inició sobre finales del siglo XII o anteriormente, pero básicamente es una tradición que permite, porque inclusive hay una situación ahí de flexibilidad jurídica en términos de juridicidad positiva, que una familia que se siente agraviada por un tercero, una familia que ha tenido alguno de sus miembros asesinado por un tercero que ha sido identificado, esto le otorga a la familia del asesinado la posibilidad de cobrarse venganza en la misma situación ante la familia de quien hubiera cometido esa situación. Esto ha sido una cosa muy particular y que ha generado una serie de dificultades, y que, entre otras cosas, muchos le asignan a esta situación el hecho de ser un poco el origen de la tradición de lo que se conoce como la mafia albanesa, muy estigmatizada por un lado, pero aparentemente bastante desarrollada por el otro. Digamos, Albania tiene una tradición de no más de 15, 20 familias que han tenido desde la época de los clanes una influencia muy marcada en esta situación, y que inclusive tradiciones que provienen del tiempo de Alejandro Magno. De hecho, la moneda albanesa, que es el lek, es una tradición de lo que significa en albanés Alejandro Magno. Lekaimak de Alejandro Magno y lek sería Alejandro. Esa es la denominación de la moneda albanesa, que está tratando de pertenecer a la Unión Europea sin éxito, pero que sí ha sido admitida como miembro de la OTAN. Marcelo, pensaba, la cercanía que tiene con Europa, de alguna manera lo hace depender mucho más de Europa y Estados Unidos, o libremente maneja su finanzas, su economía, sus negocios y su comercio con China también. Mira, hoy es medio una situación que no está del todo clara. Sí, en estos últimos años, sobre todo en lo que tiene que ver de estos últimos 10 años, ha tenido una situación de estabilidad política bastante importante, porque de hecho, de 2013 ha tenido el mismo primer ministro, Edi Rama, un hombre que en sus orígenes fue alcalde de Tirana, la principal ciudad de Albania, y que es un hombre muy vinculado al Partido Socialista Europeo, a la socialdemocracia europea, y sobre todo, paradojalmente, bastante vinculado al Partido Socialista Obrero Español. Edi Rama es el presidente, digamos, el primer ministro, perdón, que conduce el régimen parlamentario, y es por primera vez en la historia alguien que ha ganado, digamos, no solo la elección del 2013, sino también la de 2017 y también la de 2021. O sea, esas 3 legislaturas albanesas lo han tenido él como principal responsable, y en las últimas 2 ha derrotado al mismo candidato del Partido Conservador, un hombre que se llama Lunsim Baya, que ha sido un poco el heredero de quien entonces era el viejo primer ministro que surgió de la transformación de Albania en un Estado capitalista occidental. Situación que todavía está en veremos, porque Albania sigue teniendo todavía algunas regiones del país vinculadas a la economía de clanes o vinculadas a una economía muy dirigida, y sobre todo con una situación de especulaciones y operaciones financieras no legales bastante compleja. Digamos, de hecho, esta situación de las estafas piramidales ha tenido en Albania una situación muy concreta que ha significado casi una guerra civil, producto de la estafa a escala internacional de una serie de organizaciones de estas características que estaban radicadas en Albania. Desde aquel tiempo, Sariran Berisha, que era un viejo político que provenía inclusive de tiempos de la Yugoslavia socialista soviética, se transformó en el líder del Partido Conservador, y fue por mucho tiempo el primer ministro de la Albania, saliendo después de la cortina de hierro, y de hecho venía de ser inclusive funcionario del Partido Comunista en el viejo régimen albanés comunista. Esto pareciera que ha llegado un poco a su fin. De hecho, su liderazgo ha sido reemplazado, como te decía antes, por un liderazgo de otra característica
con un dirigente mucho más joven, digamos, como Lucín Baya. Y por otro lado, esta estabilidad le ha provocado una situación donde finalmente ha sido admitida para ingresar a la OTAN. De hecho, forma parte de la OTAN, habiendo formado parte del Pacto de Varsovia. Digamos, Albania fue uno de los fundadores. La pregunta, Marcelo, es ¿por qué no integra la Unión Europea con estas condiciones? Porque en realidad la Unión Europea está muy restringida en su acceso. Vos fíjate que la Unión Europea no tiene en el último tiempo admisiones nuevas. Y no da la impresión que la vaya a tener porque su nivel de inestabilidad política y sobre todo el nivel de debilidad del Banco Central Europeo a partir de la crisis alemana no da la impresión que la Unión Europea pueda tener hoy ninguna política expansiva. Da toda la impresión, por lo menos por lo que uno ve, estudia, lee y escucha, que la Unión Europea a duras penas está intentando sobrevivir en el tiempo. Y bueno, estamos viendo estos días. Curiosamente no está influida por la onda esta de derecha, ¿no? De acuerdo a lo que vos estás describiendo, la dirección política de Albania tiene todavía como protagonista partidos de izquierda, ¿no? Igual es una socialdemocracia de centroizquierda muy a la albanesa. Sí. Albania tiene, para que nos demos cuenta, de sus 3 millones de habitantes, el 80% son adherentes y creyentes confesos de la doctrina musulmana. Hay una gran población que profesa la religión ortodoxa, muy vinculada a la Iglesia Ortodoxa rusa, y la población no religiosa de Albania es una ínfima minoría. Y como te decía antes, digamos, vinculada a estas tradiciones que yo te levantaba antes, digamos, lo que se conoce como el Código Canún, es una sociedad intrínsecamente bastante violenta, a tal punto que durante muchos años familias a las cuales pertenecían delincuentes que propiciaron asesinatos de otras personas de otra familia vivían encerrados y iban del país ante temor de ser asesinados. Este es el contexto un poco de Albania. Es una sociedad muy particular, muy clánica. Claro. Sí, no solo muy clánica, sino que tiene estas características, una sociedad muy desigual. Uno de los países más pobres de Europa. El salario medio de un trabajador calificado albanés en ningún caso supera los 350 euros, lo cual a duras penas le alcanza, si bien es uno de los países más baratos de Europa, o tal vez el más barato, un alquiler de un departamento de un ambiente en las afueras de Tirana en ningún caso baja de $150, para que nosotros nos demos una idea de que gran parte de la población atraviesa una situación bastante compleja y, digamos, gran parte de la población está vinculada al turismo, gran parte de la población está vinculada a los clanes mafiosos, inclusive producto de esta ley del Canún se han desarrollado mucho en el tiempo, porque el tema de la familia como protectora de los miembros en este marco del Código Canún es una situación muy, muy fuerte en Albania, y en realidad hoy no pareciera ser un país que tenga en el futuro cercano una situación de mucho protagonismo. Por otro lado, y tiene mucha recientes episodios que se está desarrollando en Kosovo, donde hay de vuelta una virtual cuasi guerra que se produce en el norte de Kosovo con Serbia. Ahí hay toda una discusión, porque bueno, la comunión albana-kosovar es muy marcada. Los propios albaneses te hablan de la Albania geográfica y la Albania ancestral. En la Albania ancestral, que es una construcción cultural histórica, no está muy claro cuáles son los límites entre Albania y Kosovo. Entonces, sobre todo eso hay todo un debate muy vinculado a tradiciones, muy vinculado a religiones, y donde todo el mundo calcula, por lo menos los informes internacionales, aún del propio Banco Central Europeo, que el delito organizado en Albania produce, en términos económicos, más o menos el 25% de su PBI. ¿Y tienen muchos emigrantes? ¿Hay mucha migración? El problema es que ha habido después de la década del 90 una diáspora muy marcada y no hay grandes migraciones nuevas, pero además están muy estigmatizados. O sea, el tema de la caracterización de los clanes familiares mafiosos albaneses hace que, digamos, la emigración albanesa hacia otros países está muy, muy, muy controlada, muy sospechada, y de hecho, bueno, ya se refleja no solo en lo que tiene que ver con los análisis historiográficos o con los análisis sociológicos, sino hasta en el mundo del espectáculo. Ya hay centenares de películas que te hablan de la mafia albanesa
en Alemania, en Estados Unidos y en múltiples lugares. E inclusive Albania, además de esa situación, también tiene una relación compleja con Turquía. Entonces, no, es un país muy particular, bastante débil en términos estratégicos, porque es un país que ocupa un lugar geopolítico muy relevante, como una puerta de entrada al Adriático de los países balcánicos, pero sin embargo es un país bastante débil, en virtud sobre todo de esta situación, digamos. No es un país que está alineado formalmente y definitivamente con ninguna de las potencias en pugna, mantiene niveles de grado de autonomía, si bien pertenece a la OTAN, sobre determinadas cuestiones vinculadas a determinadas operaciones militares de la OTAN, y esto hace que su situación sea una situación bastante compleja. Y por otro lado, lo que también tiene Albania por este tiempo es que tiene muy poca inmigración de otros países que vayan a vivir a Albania. Hay toda una discusión ahora, porque Albania es un país muy barato, entonces hay toda una discusión de erradicación de empresas multinacionales, pero la situación digamos, la importancia del Islam en el país y lo que esto significa en términos de determinadas limitaciones al proceso económico liberal en marcha, neoliberal en marcha en Europa, hace que también haya ahí toda otra discusión. Con lo cual, en mi humilde opinión, es un país que no tiene hoy niveles de relevancia que merezcan a nivel geopolítico más profundas que la que le estamos dando esta noche. Marcelo, te agradecemos muchísimo esta descripción que hiciste y esta clase que nos diste sobre Albania. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. En Caput pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo, es ambiguo el tipo. No sabe lo que es. Él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada, ¿viste? Porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ellos no pueden disfrutar de nada. No disfrutan. Que tiene una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No tiene sexo. Y yo lo único que deseo es que la hija se le haga revolucionaria. La hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri, ¿viste? La hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices. Radio Caput. No tienen sexo. Esas cosas. No disfrutan. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Noticias. Política. Diputados trata en comisión la reparación histórica para trabajadores de empresas privatizadas en los 90s. Será en la Comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara Baja desde las 15 horas. Desde hace 30 años, el conjunto de damnificados por las privatizaciones reclama por el incumplimiento del programa de propiedad participada que debió otorgar a los trabajadores una participación accionaria en las empresas privatizadas. Por eso, los trabajadores excluidos impulsaron diferentes iniciativas legislativas a lo largo de estos años para resarcir a los trabajadores que no cobraron lo que la ley indicaba. Economía. Ya está disponible el plan de pago de deuda previsional para trabajadores en actividad. Las personas que estén por cumplir la edad para jubilarse y adeuden aportes previsionales pueden regularizar su deuda desde ahora, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social. La regularización se realiza mediante la unidad de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad, previstas en la Ley 27.705 del Plan de Pago de Deuda Previsional. La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, afirmó que gracias a la nueva ley ya hay más de 200.000 personas que pudieron iniciar su trámite jubilatorio. Alerta naranja por nevadas en Neuquén, Río Negro y Chubut, y amarillo por tormenta en Buenos Aires. Se esperan nevadas fuertes para las zonas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut, con nieve acumulada que podría alcanzar entre 40 y 70 centímetros. A la vez, rige una alerta de nivel amarillo también por nevadas para Mendoza, en un área donde se esperan valores de nieve acumulada de entre 15 y 30 centímetros. Además, se esperan tormentas para sectores del este y sur de la provincia de Buenos Aires que pueden estar acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos periodos. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas.
Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. دارت خير فيها جبتك ليا بليا بحال بحال نية نية أنا وياك أنا وياك ليلي 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 يا حبيبي ونشكوك ويدي ليلي 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 يا حبيبي. Ahí estábamos escuchando esta música, esta canción que se llama Distinct, que quiere decir distinto, que lo canta un grupo que se llama Cugeti y es un hombre junto con Dafina Sekiri, ¿no? Y bueno, hablaban ahí de Habibi. Y ahí Habibi, bueno, es sin ninguna duda la música, el ritmo, el son. La influencia, ¿no? La influencia de Oriente. Claro, está relacionada con la historia también de Albania, porque el pueblo inicial que se identifica a lo largo de la historia es un pueblo indoeuropeo, digamos, ¿sí? Se llamaban los ilirios. Bueno, toda la influencia de Oriente, el microtonalismo, el son de la música oriental, bueno, y la influencia, por supuesto, otomana, que también es uno de los periodos que fue largo en la historia de Albania, ¿sí? Una curiosidad, seguramente en un ratito vamos a comentar algo de esto, acerca de que muchos oyentes se sorprenderían, quizá como nos sorprendimos nosotros, ¿no? Al conocer apellidos famosos o nombres famosos de nuestra cultura que tienen origen albanés, ¿no? Sí, el apellido albanese. Bueno, el apellido albanese, es muy, mi amigo muy el locutor, Hugo Albanese, claro. Pero pensaba con la ascendencia albanesa, Ernesto Sábato, ajá, por sí, ejemplo. Sí. Ernesto Sábato es uno, Amalia Granata, Graciela Alfano, Alberto Albamonte. Alberto Albamonte, el viejo político que, bueno, hoy es dueño de la cadena Howard Johnson en Argentina, ¿no? Mira vos. Y que, bueno, fue diputado, fue policía, fue no me acuerdo qué cargo tenía en la policía. Bueno, ahí tenemos el componente otomano, ¿no? Alfano, albanese, Alba, Monte, es claro. decir, el al como ¿sí? La partícula, digamos, el pronombre. ¿sí? Larry, ¿qué conclusión sacás de la entrevista? Gran aprendizaje, gran cantidad de información, ¿no? En principio tengo que reconocer que Marcelo sabe y la sabe muy bien y la sabe en profundidad. Muy poca gente en la Argentina conoce la realidad de esos países y ha descrito muy bien cuál es la situación geopolítica. ¿Por qué? Por su situación geográfica y las facilidades que le dan a Albania ese lugar preponderante en la geopolítica internacional. No obstante, la situación económica, política y social hace que no sea como dijo él, un punto seductor en la política internacional, ¿sí? Sin embargo, bueno, fíjate que después vamos a hablar, si tenemos unos minutos, el caso de por qué China, por ejemplo, está invirtiendo en Albania, no es una casualidad, y sobre todo en los puertos. Marcelo nombra uno de los puertos que es el puerto más importante de Albania. Lo que sí que ha contribuido de alguna manera a eso que yo hablaba al principio en las palabras iniciales con respecto al mito, tiene que ver con esa cuestión histórica de ciertas familias apoderadas, digamos, con métodos mafiosos y que han trascendido a través del cine internacional, de Hollywood, con respecto a esas mafias albanesas que van a cualquier lugar del mundo a matar a alguien y vuelven a Albania, ¿no? De todos modos, es curioso que
vos podés cruzar en un rato, no sé cuánto tiempo, pero en un rato de ferry, un par de horas serán, 2-3 horas de ferry, cruzás desde lo que es los países centrales importantes de Europa, ¿no? Desde Italia, por ejemplo, cruzás a Albania y sin embargo la diferencia es ostensible, ¿no? Sí, seguro. Y al sur tienen a Grecia, que es parte de la Unión Europea. Pero claro, vos fijate que es algo que siempre decimos aquí en este programa, que no siempre los países, el dibujo de los países, los límites, contienen a más de un pueblo, ¿no? Es decir, no solamente se definen las fronteras por la contención de un pueblo dentro de esas fronteras, sino que puede haber más de un pueblo, más de dos pueblos, y eso genera conflictos muy importantes. Ahora, ¿cómo romper con eso? Muy difícil, porque sería de alguna manera dividir países que ya de por sí son pequeños. Claro, Albania es uno de ellos, y dividirlos en minorías. Pero sí vale la pena recordar lo que decía Marcelo, los vecinos de Albania, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Norte, el Adriático como método de salida, el Jónico, son todas, digamos, elementos que contribuyen a esa importancia geopolítica que le da, por ejemplo, a los chinos, y esto vale la pena que lo digamos ahora, en este contexto, los chinos tienen intereses y han financiado carreteras, financiaron algún puerto en Albania por su rápida salida al Mediterráneo, ¿no? Y la posibilidad de proveerse de materias primas que puedan llegar a producirse en Europa. Claro, y seguramente debe haber algún tema de gestión, tendría que ser dado lo notable que es en relación a los precios, que es muchísimo más barato que el resto de Europa, y la cercanía, probablemente tendría que ser un destino turístico mucho más buscado, más explotado, y sin embargo, si bien recibe turismo, tampoco lo recibe en enormes cantidades. Tiene que ver, ¿no?, con ese mito que yo hablaba al principio de cierta peligrosidad, del manejo de las mafias, pero eso no se da hacia el interior digamos, con el extranjero. Hay un fuerte circuito turístico en Albania que tiene que ver con los castillos medievales, etcétera, que hacen como destino un destino interesante. Sí, totalmente. Y como decía Marcelo, también la cuestión de movilidad de capitales. De todas maneras, esos son circunstanciales. Hoy está barato, mañana está caro. Lo importante es qué se puede generar a lo largo del tiempo. Y una de las cosas que Albania puede generar es energía. Ese es su capital, tiene un sistema de ríos y la posibilidad de energía renovable que lo hace apetecible a desarrollar proyectos de intensidad. Hagamos una cosa, vamos a recorrer un poquito el mundo, veamos qué pasa por otros lugares y volvemos y profundizamos un poquito más sobre Albania. Te cuento, Hugo, que efectivos del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa en Crimea detuvieron a un agente de los servicios especiales ucranianos que planeaba el asesinato del jefe de la República, Sergei Aksionov. El detenido recibió un entrenamiento especial en Ucrania y luego introducido en Crimea. Como principal medio de destrucción tenía previsto utilizar una mina pegajosa, que hay que investigar de qué se trata, de alto poder explosivo. Tremenda la boligoma. Arabia Saudita anunció que extenderán un mes más el recorte unilateral de la producción de petróleo en 1 millón de barriles al día, según detalló el portavoz del Ministerio de Energía. Por su parte, Rusia reducirá en 500.000 barriles al día su exportación de petróleo para agosto, y sumado a la reducción de Irán, Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Argelia, Omán y Gabón, rondará 1,6 millones de barriles diarios y se mantendrá hasta el fin de 2023. Se trata tanto de países miembros como asociados de la OPEP. La edición británica de The Telegraph anunció la operación antidrogas más exitosa de la historia de la humanidad, lanzada por los talibanes, ¿sí?, en Afganistán. Según la publicación, la producción de amapola afgana se redujo en casi un 80% durante el año pasado, a medida que los talibanes se mueven de una granja a otra, destruyendo cultivos y castigando a los infractores. Asimismo, aclaró la información que estas cifras se basan en estimaciones
de imágenes satelitales. Un día después de asumir la presidencia de la Unión Europea en Kiev, Ucrania, Pedro Sánchez anunció que su gestión buscará elevar la fiscalidad comunitaria contra las grandes fortunas y las multinacionales para lograr una Europa social más justa. En ese marco, aseguró que pondrá el foco en promover una revisión adecuada de los marcos fiscales y en gravar los impuestos de grandes fortunas y multinacionales. A su vez, se pronunció por mejorar los proyectos que apunten a atender las necesidades de los grupos sociales más vulnerables, como la infancia, las mujeres y las personas con discapacidad. El presidente boliviano Luis Arce, de visita oficial en Cuba, afirmó que avanzaron en una intensa agenda que fortalece la integración entre ambos pueblos, como la seguridad con soberanía alimentaria, salud, educación y turismo. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel indicó que junto a su par boliviano revisaron la cooperación bilateral y aseguró que el objetivo es ahondar en los procesos revolucionarios y la cooperación bilateral. El mes pasado el gobierno boliviano envió 65 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba. El ejército israelí lanzó ayer por la mañana un ataque militar a gran escala en la ciudad de Jenin, en el norte de Cisjordania. Decenas de vehículos blindados, respaldados por drones y helicópteros, asaltaron la ciudad y el campo de refugiados, donde se produjo un intenso intercambio de disparos entre los milicianos palestinos y los soldados israelíes. Por su parte, el ejército israelí dijo que alcanzó un centro de operaciones conjuntas que servía como centro de comando para los combatientes de las llamadas brigadas de Jenin. En lo que va del año, más de 175 palestinos, incluidos niños y mujeres, fueron asesinados por los soldados y colonos israelíes, según cifras oficiales. Y cerramos con Rusia también. El vicepresidente de la Duma estatal, el Parlamento ruso, Piotr Tolstoy, explicó que la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania no tuvo el éxito deseado por los aliados occidentales de Kiev. Las armas y equipos que la OTAN suministró a Ucrania resultaron completamente inútiles contra el ejército ruso en el campo de batalla y no pudieron dar una ventaja tangible a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta fue una de las razones por las que la contraofensiva de las tropas ucranianas no tuvo éxito. Y bueno, ahí volvemos después de esta recorrida por este mundo tranquilo, volvemos a Albania. Déjame hacerte una pregunta con respecto a las noticias porque me quedé con la intriga. Sí. Nosotros buscamos, como todo el mundo busca en las agencias de noticias, tratamos de ver las noticias. La de Afganistán me llamó la atención. ¿De qué va a vivir Afganistán si no vive de la amapola? La verdad que es una intriga que tengo, porque hasta ahora yo creo que el 90% del Producto Bruto Interno afgano tiene que ver con la venta de droga, no con otra cosa, ¿sí? Claro, mira. Me lo pongo en duda. Es noticia de los ingleses. Es un país a tratar en algún momento. Sería interesantísimo, porque ahí estuvieron los rusos, estuvieron los yanquis. Ambos se fueron, corridos. Hay que anotarlo en la lista, Tiene que estar ahí en la lista para hacerlo y analizarlo un poquito. Y buscar con quién conversar, que ahí se me está ocurriendo alguien. Pero para otro momento esto. Mientras tanto, mira, te podría hablar de turismo, de las playas, de los templos antiguos que hay allí, te podría hablar de la gastronomía, pero ¿sabes qué? Mejor instruyamos un poquito sobre toda la información que vos tenés con una cantidad de datos duros que estuviste recopilando, Larry, ¿te parece? Sí, yo quisiera hacer un cachitín de historia para poder ubicarnos en el hoy, que es lo que
realmente nos interesa. Como te dije antes, era un pueblo clásico, muy antiguo, basado en un pueblo que se llamaba los ilirios, ¿sí? Que era un pueblo antiguo, indoeuropeo, y después, bueno, vino la dominación romana, que la ha vivido toda Europa y parte de Asia, ¿sí? Hacia ambos lados, y después vino el Imperio Romano y luego el Imperio Bizantino. Para terminar en algo que tuvo una gran influencia a lo largo de los siglos, que es el Imperio Otomano, el dominio otomano, que le dejó rastros, por ejemplo, a la religión, ¿sí? El Islam, pero el pueblo en sí mismo logró conservar los rasgos fundamentales de su identidad y de su cultura, lo cual hace que Albania sea diferente a todo lo que lo rodea. Por eso también, y ya hablando de, por ejemplo, el siglo XX, durante el siglo XX, en el 1912, se independiza del Imperio Otomano, pasa un periodo de corta monarquía, como muchos países de la zona, ¿sí? Adoptaron la monarquía como sistema de gobierno, no duró demasiado, y después de la Segunda Guerra Mundial ya iba a decir cayó, que es lo que dice la prensa occidental o la historia occidental, se adhirió o fue parte de la Unión Soviética. Eso de que cayó en manos de la Unión Soviética es una discusión que vamos a tener por los siglos de los siglos. Bajo la influencia de... Porque luego de formar parte de las repúblicas soviéticas, eligieron ellos mismos continuar dentro de una línea de izquierda. Sin ninguna duda, hasta el día de hoy, porque es lo que hablamos con Marcelo, ¿sí? Pero quiero decirte que de algún modo siempre mantuvo cierta autonomía con respecto a Moscú, ¿sí? Es más, en los años 60 hubo idas y venidas con respecto a Moscú y mucha discusión, y Moscú le permitió de algún modo continuar con ese grado de autonomía. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. En principio, por la ubicación geopolítica, ¿no? Es un poco el enlace entre Europa Oriental y Europa Occidental. Segundo, porque la mayoría es de origen profesa el Islam, ¿sí? Y es como si fuese, yo siempre lo digo sobre toda la zona de los Balcanes, es el Islam, entre comillas, lo voy a decir socarronamente, culto, es el Islam de Europa, lo que le permite a los países asiáticos mantener a través de esas comunidades un nexo potable en lo social y en lo político con Europa occidental, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como el mundo moderno y desarrollado, ¿no? Pero bueno, eso nos permite darnos cuenta de cuál es la importancia geopolítica. No tiene gran industria, no tiene gran desarrollo económico, es una economía bastante primitiva la de Albania. Primitiva significa que no tiene desarrollo, no porque sea primitiva la forma de las transacciones, ¿sí? Hay minorías también que tener en cuenta, como la construcción social de Albania. Hay una gran minoría griega, y esto hay que destacarlo porque tiene una influencia cultural importante, los macedonios, los montenegrinos y los serbios, y gitanos tiene, ¿sí? Además, hay otros grupos muy menores, pero que existen, y no digo en armonía, pero existen a lo largo del tiempo y no hay mayores problemas, que son egipcios, de origen egipcio, judíos y una comunidad de valacos, que no tuve tiempo de investigar mucho, pero que tienen una, según lo que pude investigar, tienen una propia identidad cultural y lingüística. Es uno de los pocos dialectos que se hablan fuera del albanés. Pensaba, no por nada, uno de los destinos turísticos importantes que tiene, muchos de los destinos turísticos se relacionan con la historia, sí, también, exactamente, ¿no? exactamente. Como por ejemplo Berat, que es quizá el destino turístico más importante, se llama así, es una localidad que tiene más de 2000 años de historia y es patrimonio mundial, de patrimonio de la humanidad, situada por la UNESCO, ¿no? Situada a unas 2 horas aproximadamente de Tirana, la capital, ¿no? De Albania. Que también algunos plantean que la recorres en un par de días nada más, pero que podés quedarte más días recorriendo otros lugares
mucho más escondidos y que forman parte también de toda la historia, ¿no? Pero tienen muchos centros históricos, tienen castillos y otros lugares donde se mama todo esto que vos estabas relatando antes, ¿no? Las diferentes culturas que fueron pasando y quedándose muchos, ¿no? Sí. Hay que destacar también cuál es la relación con los grandes bloques, ¿no? Forma parte de la OTAN, pero no forma parte de la Unión Europea, eso es lo que hablamos con Marcelo, lo describió muy bien. Formar parte de la OTAN hoy es un problema por el conflicto Rusia-Ucrania, y sin embargo han mantenido, y sí, vienen manteniendo cierto equilibrio con respecto a su participación en la OTAN y sus definiciones con respecto a favor o en contra de la guerra. Mantienen cierta autonomía, no se ven envueltos en esta corriente que Europa occidental se ve envuelta, que es, si vos mirás y agarrás televisión española, televisión francesa, televisión alemana, todo está basado, toda la información, en el conflicto Ucrania-Rusia. No obstante, las cosas que pasan, como lo de Francia estos días, o como en Alemania el ascenso de la derecha, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que pasa con Albania. Albania también mantiene buenas relaciones con China. Esto es algo que venimos preguntando nosotros a lo largo de todos los programas con respecto a todos los países. ¿Cuál es la relación con Occidente? ¿Cuál es la relación con China? ¿Y cuál es la relación con Rusia? Con Rusia mantienen una distancia fría, tienen relaciones diplomáticas, en algún momento rompieron las relaciones diplomáticas, pero digamos que tienen una relación de respeto mutuo, ¿sí? Pero no es profunda. ¿Sí? Hay un entendimiento, el gobierno y los partidos mayoritarios de Albania son de carácter socialista o de izquierda o progresistas, los tres partidos que dominan la escena política, pero hay una distancia de respeto y nada más. En cambio con China, y esto es algo que en algún momento vamos a profundizar, ya lo tocamos, pero ¿cuál es la idea de China con respecto a las relaciones internacionales, diplomáticas internacionales? Es la colaboración constante en lo económico, en la infraestructura de los países. En principio, infraestructura que le permita a China hacer fácil la consecución de insumos básicos para su producción, ¿sí? Entonces financia carreteras, ¿sí? Es decir, la cuestión logística, financia puertos, vías de comunicación y fundamentalmente puertos, ¿sí? Para asegurarse la libre circulación de mercaderías para que llegue a China. En este caso es el Mediterráneo. Y energía también, ¿no? Financian energía. Y financia energía, que en el caso de Albania tiene que ver con los recursos hídricos de Albania, lo dije antes, la posibilidad de desarrollar un elemento de exportación, porque la energía se puede exportar hacia Europa en este caso, tiene buenos recursos hídricos y de energías renovables para exportar al resto de Europa. Lo que convierte a Albania en un país que no es decisorio, digamos, desde el punto de vista político, es un punto interesante para mantener buenas relaciones diplomáticas y económicas, aunque sea de intensidad baja o media. Larry, nos quedan muy poquitos minutos, ¿no? No sé, creo que tenés más información. Información hay mucha. Yo te diría que escuchemos algo de música como para también complementar, claro, ¿no? Claro, y después por ahí te puedo contar algunos platos, como por ejemplo el birek. ¿Tenemos alguna musiquita ahí linda para pasar? Escuché esto, qué lindo que es. Esto es precioso. Estamos en el hip hop de Albania. Claro, tal cual. Este es un hip hop. Y también es interesante lo que vos haces. No lo digo, nos conocemos hace mucho tiempo, no tengo necesidad de estar palmeándote la espalda. Este trabajo de encontrar la música y de encontrar la afinidad musical a lo largo de cada uno de los países. Con la cuestión urbana, esto tiene que ver con que vos descubrís en el hip hop, por ejemplo, que se ha mundializado, se internacionalizó, encontrás un rasgo cultural de la urbanidad moderna, de lo que es la concentración de población en las ciudades, ¿no? Es una clarísima expresión de lo que está pasando en un sector de la sociedad. Por ejemplo, vi muchos videos de Albania y podías encontrar, digamos, por un lado lujo, por otro lado violencia, y en algunos lugares se entremezclaban, y en algunos lugares veías, por ejemplo, que transcurrían los videos en una cárcel.
Y el reclamo social a través de la música, ¿no? Sí, es sí, interesante sí, el análisis. Sí, y bueno, y después lo que es fascinante es ver cómo una misma música unifica protestas en diferentes partes del mundo, pero cada una desde su propia personalidad, desde la personalidad de la utilización de los propios instrumentos. Si te escuchase lo que estás diciendo, es todo un programa, porque estás hablando de reclamo social, lujo aspiracional. Es decir, esto atraviesa de algún modo todas las sociedades occidentales, por lo menos a las que pretenden ser occidentales, ¿no? Que se identifican con lo occidental. Habría que hacer un estudio, habría que ver si hay alguien que investiga esto, ¿no? Porque esto es sociología pura. Pero además, lo que decía, ellos expresan esto con sus propios instrumentos, como veíamos con los instrumentos típicos de Australia para expresar quizá cosas similares. Lo vimos en Marruecos también. O los propios desencantos con la realidad, ¿no? Digamos, cada uno desde lo que le está pasando, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya estamos en hora de despedirnos, son las 10:59. Nos llevamos la comida albanesa para después, para el recreo. Se las contamos otro día porque nos tenemos que despedir ahora. Así que, Chino Román, muchas gracias por estar ahí en los controles. Muchísimas gracias a la gente que luego replica los programas, como la Radio Pública de Marcos Paz, nuestros amigos de allí, de la Radio Pública de Marcos Paz, que me encanta y saben que lo digo en serio y que me encanta visitarlos porque el lugar es precioso. La radio también, la 97.5 de Oberá, RPD de Misiones. Que ya también iremos de visita en algún momento. ¿Por qué no? Y a todos, por supuesto, y a todos, a buscar yerba, y a todos los oyentes de Radio Caput. Se viene Juan Martín Ramos Padilla con su programa Ahora, en la continuidad de la transmisión de Radio Caput. El martes que viene nos vemos, Larry. A las 10 de la mañana, como siempre. Chao.